Buenas tardes, amigos de Innovando Medios. Hoy hablaremos de la Guardia Nacional. Este controversial tema que tiene al país dividido, uno por una parte con un miedo que llegaremos a una dictadura tal la de Hugo Chávez y otros apoyando este nuevo y riguroso sistema de seguridad. Pero, ¿qué es la Guardia Nacional? ¿Quiénes las integran y cuál será su propósito? Indaguemos un poco en el tema. La Guardia Nacional está conformada por más de 38,000 miembros, fusionado el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Su principal propósito es salvaguardar los intereses nacionales y civiles, una especie de mando mixto entre Fuerzas Armadas y Policía. Pero, ¿cómo se puede justificar tal acción? Repasemos un poco el contexto histórico. En 1917, y con el temor de una guerra contra Norteamérica, el gobierno proclamó que todo hombre y mujer que pueda alzar un arma tendrá que defender los intereses nacionales y la soberanía. Repasamos un poco más esto a los intereses de la sociedad actual. Desde 2006 se ha librado una guerra contra el narcotráfico, el número de desaparecidos ha incrementado, los feminicidios, el secuestro de menores, y más de 450,000 muertos registrados extraoficialmente. El artículo 29 de la Constitución señala que ante un peligro nacional que afecta a la soberanía o el bienestar social, el Poder Ejecutivo podrá abolir todas las garantías y derechos que pida su resolución, con una formación mixta, tanto militar como policial, si su caso lo necesitase, y con un acuerdo de disolución en 5 años, es decir, acabando el sexenio. La Cámara de Diputados ha aprobado por mayoría de votos el sí a esta ley. Ahora solo nos espera que entre en vigor. Por su atención, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciamos ya una transmisión más de tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjense que hoy son temas relevantes, temas de importancia, temas de actualidad. ¿Qué pasa? La Guardia Civil o la Policía Civil, la Guardia Nacional Civil, como mucha gente le denomina, y una situación que sin duda alguna genera incertidumbre dentro. ¿Va a funcionar? ¿Cómo la pirámide de mando se va a llevar a cabo? Bien, para platicar este tema, hoy se encuentra con nosotros y nos acompaña Óscar Moa. Él es activista, defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Civil Libertad y Dignidad. Además de todo, él es un buen amigo que hoy vamos a platicar con él este y otros temas, pero además temas relevantes que también son muy importantes y que no puedes dejar pasar, no puedes dejar de ver. ¿Cuáles son estos? Los temas relacionados a las nuevas leyes que vienen ya en camino para regular la vida pública y privada de las iglesias. Bien, Óscar, te damos la más cordial bienvenida. Pues un gusto estar aquí, y esto de la Guardia Civil, si va a tener mandos militares, si va a tener mandos civiles, Sí. si va a tener comandantes, arquitectos, licenciados, no es tan importante. Lo más importante es que dé resultados desde ayer. Todavía están esperando a ver si se aprueba o si no se aprueba. Desde ayer urge que la seguridad en el país vuelva a ser lo que fue hace 30 años. Fíjate, Óscar, que dicen, he escuchado por ahí pláticas de algunas personas que dicen, híjole, ya no puedo salir a la calle a caminar como siempre. Necesito yo caminar libre, seguro y con un bienestar, acompañado de mi familia o solo, pero necesito tener seguridad para poder andar en la calle. Esos son problemas que debieron de haber quedado resueltos hace mucho tiempo. Secuestros, robos, robo de autopartes, violación, asesinatos, todo eso no se va a resolver de un día para otro, licenciado. No, se va claro a resolver que no. de un día para otro. Claro Y que no. también como sociedad debemos nosotros aportar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro no salgas, no te lleves eso, cuida tus tarjetas, háblame por teléfono, todo ese tipo de cosas también están de nuestra parte. Pero si hay mando militar o mando civil, eso es lo de menos. El asunto es que ya debe haber seguridad otra vez en las casas, en los comercios,
en las iglesias, en los templos, en la familia, en lo personal. La gente ya no puede salir a tomarse un refresco, a ir a bailar a cualquier parte, a divertirse, al cine. Tiene que estar cuidando sus propiedades y eso es una situación muy, muy lamentable en nuestro país. Así es. Son situaciones que desafortunadamente, y bueno, con el tiempo, pero como ya lo dijo Oscar, tú que estás ahí en tu casa, tú que estás ahí viéndonos, en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu máquina de escritorio, en tu laptop, tú que estás ahí, empieza con ese cambio. Ese cambio debe de venir desde el origen. Y el origen somos toda la ciudadanía. Somos los que le damos ese poder soberano al Estado. Así es. Bien, ahora, partiendo y pasando a otro tema, este tema de la nueva ley o las nuevas leyes para las iglesias o las asociaciones religiosas. ¿Cómo va a afectar estas nuevas leyes? Bueno, se vienen varios cambios a la Constitución mexicana, a las leyes, sobre todo en materia de familia, le han llamado algunos ministros de culto. Y parece que van a afectar para bien o para mal el desarrollo de cada una de estas familias que integran a su vez una congregación, un nicho de fe que se llama feligresía o que se le llama congregación o denominación o asociación religiosa. ¿Cuáles son estos cambios, licenciado? Bueno, se viene la posible aprobación de una ley que va a despenalizar el aborto. Viene una ley que va a despenalizar el uso de la marihuana, en este caso, una droga, para usos lúdicos, para usos medicinales. Viene también una ley que va a permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y a su vez el que estos matrimonios puedan adoptar niños. Y aquí lo interesante es que parece ser que el gobierno, la autoridad, los legisladores no han sabido aterrizar la información, traducirla al lenguaje de las asociaciones religiosas y culto público. En México, más del 85-86% tienen la religión católica, pero hay muchas congregaciones en donde esto de la familia es algo más que sagrado. Lo que le han llamado la familia, entre comillas, tradicional, no sé de dónde sacaron el término, pero así lo han adoptado. Y están llevando a cabo marchas, manifestaciones, desplegados, y no dudo que en los púlpitos se exhorte a que los feligreses no voten por esos partidos que están proponiendo este tipo de leyes que, entre comillas, también atentan contra la vida y atentan contra la familia y atentan contra la sociedad. Pero vuelvo a esto de la traducción que el gobierno y los legisladores no han hecho para hacerles entender a los ministros de culto que no se está aprobando una ley para que todas las mujeres aborten. Claro que no. No se está aprobando una ley para que a partir de su promulgación cualquiera puede abortar y 5 o 6 veces o 10 veces en su vida hasta que se canse de hacerlo o hasta que se le canse el cuerpo. No, se trata de despenalizar el aborto, de despenalizar, de que no se meta a la cárcel a aquella persona que decide, para bien o para mal, de una manera consciente y razonada, abortar. Que además de todo, digo, es un tema controversial, este tema del aborto. Digo, ya finalmente, así como dicen, para fines lúdicos la marihuana se puede permitir, para fines legales el aborto es permitido cuando el producto es como consecuencia de una violación, de un abuso sexual. Entonces, en ese sentido, habría que ver detalladamente, habría que pararnos un poquito nuestros legisladores y quien los asesora, entrar un poquito de fondo, a ver, ok, vamos a despenalizar el aborto. ¿Qué va a pasar? Ahora resulta que ya cualquiera va a ir y va a abortar. Mejor vamos a enseñarle a todas estas nuevas generaciones que hay muchos métodos anticonceptivos. Exactamente, y ahí hay otro punto importante. Muchas de las iglesias cristianas, evangélicas, judías, católicas, tienen en su congregación a personas que abortan. Así es. Pero hay la situación de que este tema está totalmente censurado.
quieren hablar de homosexualidad cuando no tratan el tema de la sexualidad dentro de sus congregaciones. Además. Y pregunta a un niño, ¿qué es matriz? Y casi le suelta una cachetada el papá. Eso que te lo enseñé en la escuela. Y va y pregunta el niño en su escuela, maestra, ¿qué es matriz? Se sonroja toda y sus compañeros se lo quedan viendo. Y eso mejor que te lo enseñen en tu iglesia, si es que vas a una iglesia. Y va delante del pastor, y pastor, ¿qué es matriz? Y casi lo excomulgan, casi lo exorcizan al pobre niño. Y es que el niño había leído casa matriz. Y sí entiende que es casa, pero no entiende que es matriz. Además se les olvidó y el niño no entendió, ¿verdad? Ya no entendió lo de la matriz. Dijo, oye, matriz, centro principal, oficina principal. Así es. Primer lugar en donde encuentras lo que tú buscas, punto. Casa matriz. Este es un ejemplo para entrar al tema de, bueno, y ahora entonces, ¿a quién penalizamos? ¿A quién metemos a la cárcel? ¿Qué ¿A será? los papás que no le dieron educación e instrucción sexual al menor? Y ahí te va la otra. Dices tú, ¿a quién metemos a la cárcel? A los señores, o ministros de culto, los sacerdotes, no sé, a los dirigentes de alguna iglesia, qué sé yo, tú lo sabes más que yo. ¿A quién van a tener alguna consecuencia legal por oponerse a estas leyes o a la entrada en vigor de estas leyes? Pero antes, ¿a quién metemos a la cárcel? ¿A los que hicieron las leyes para despenalizar el aborto? ¿A los papás que no están pendientes de los hijos y que no les dan educación e instrucción sexual? Información, al Estado, a los funcionarios que no saben difundir una cultura de sexualidad, a los ministros de culto que nunca hablan en sus iglesias acerca del tema de la sexualidad, porque finalmente el niño aborta, la niña aborta. Sí, claro. Y entonces, ¿a quién metemos a la cárcel? Sí. Al médico que lo practica, a las enfermeras que asisten, al personal administrativo de ese hospital en donde se practican los abortos, ahora llamado interrupción legal del embarazo. Así es. Es todo un tema. Todo un tema. No creo que nadie esté a favor de que aborten. No creo que nadie esté a favor. Pero también el tema no es ese, sino el tema es por qué sí o por qué no despenalizarlo, o por qué sí o por qué no meter a la cárcel a las mujeres que en última instancia son quienes toman la decisión. De procrear o no. Pero en todo un entorno, con la presión de la iglesia, de las iglesias, con la presión de la sociedad, con la presión de la familia, con la presión de sus amistades. La famosa moralidad. Exacto. Y la sociedad. Y entonces tendría que ser una conjunción muy delicada. Muy delicada entre cómo manejo mi moralidad, cómo manejo mi vida social y ahora cómo voy a manejarme después de haber practicado un aborto. Ahora no existe una propuesta por parte de las asociaciones religiosas en este tema, una propuesta social. Que el gobierno haga, que el gobierno despenalice, que el gobierno... Pero ellas no asumen su responsabilidad. Los ministros de culto no asumen, bueno, para que las mujeres no aborten, para que las personas de mi congregación no aborten, cuando se trate de un embarazo no deseado, nosotros como congregación, como iglesia, adoptamos al niño. Eso nunca lo he escuchado. No. O que le digan, levanten la mano aquí dentro de la iglesia, dentro del templo, ¿cuántos están a favor de adoptar a un niño que esta persona no quiere o que una dama no quiere? No hay una propuesta en ese sentido. O voy a darles capacitación a todas aquellas personas que quieren, que están abortando y que han abortado. No hay eso, no existe. Solamente es no, porque la Biblia o mi libro religioso dice que eso es un pecado. Fíjate qué interesante es este tema respecto de, no sé cómo denominarle, a ver, oriéntame por favor y perdóname mi desconocimiento de ese tema, pero le podemos llamar el tabú dentro de la religión. Las restricciones, la falta de ventilar un tema que está muy escondido, muy censurado, muy mitificado y que no se saca a debate dentro de la misma congregación. Por poner un ejemplo, cuando dimos un taller en una iglesia,
Sí. Para niños hubo que pasar una serie de filtros porque los pastores eran muy tradicionales, así que se llevó 1 año y medio la propuesta de llevar a cabo un taller de sexualidad para niños en que se discutiera y se debatiera el asunto. Finalmente llegó el gran día y entonces estaban los 16 niños, un grupo de padres de familia como de 60, luego el cuerpo pastoral, los ministros de culto. Había más personas adultas dentro del taller Que niños interesados. pero no interesados por el tema de la sexualidad, sino para ver cuándo nos equivocábamos, cuándo decíamos una palabra que no cupiera dentro de el recinto en donde estábamos, para inmediatamente censurarnos y decir, hasta aquí llegó su estimado taller. Cuando que es una cuestión tan natural, tan poco tratado dentro de las familias en México por el tradicionalismo que existe o por otras muchas razones culturales, pero dentro de las iglesias donde se supone que hay una libertad de expresión, sí, una libertad de conciencia, una libertad para expresar y dar a conocer lo que yo siento, vivo y quiero y creo, ahí es donde menos se puede tocar un asunto en este sentido. Hay iglesias que sí tienen una amplia gama de cursos, de talleres, pero yo creo que ese 1% de iglesias deben ser muy apreciadas dentro de su comunidad, porque incluso abren los temas no solamente a su feligresía, sino invitan a la gente. A la gente, a la comunidad. Que fíjate que es muy importante, digo, el papel que hoy también ya, digo, de hace mucho tiempo, pero que hoy en todos estos cambios de transición en nuestro país han empezado a retomar las iglesias, todos los, no sé, vamos a denominarlo así, nada más las iglesias para no entrar en Honduras. Y la importancia que hoy tiene que alguien que es, no sé, pastor o dirigente o sacerdote, qué sé yo, una cabeza de una iglesia, de un templo, pueda influenciar en, bien como tú dices, en sus feligreses, pública, social, política o moral. Sería interesante ver, sí, e invitar, y hacemos un llamado público y atento a las iglesias, a todos los pastores, a los ministros de culto, a toda la gente, a que abran sus puertas a las propuestas de poder tocar nuevos y amplios temas, no explorar nuevos temas, porque no son temas que se desconozcan, son temas que ya están ahí. Es este caso del aborto, es el caso de ese tema tan viejísimo que es el hablar de la sexualidad, el poder que los niños aprendan a conocer su sexualidad, aprendan a defender su sexualidad, a evitar todos esos abusos que, bueno, también han venido de muchos años atrás. Entonces, sí sería interesante ver con toda esta gente, porque además, y como te preguntaba hace rato, si un ministro de culto o alguien se opone a estas nuevas leyes, ¿qué va a pasar entonces? Ahí hay una restricción por parte del artículo 130 constitucional y su ley, reglamento de las asociaciones religiosas y culto público, en donde dice claramente que los ministros de culto no podrán oponerse a las leyes vigentes. Claro, no quiere decir que todos cumplan con ese reglamento, pero sí quiere decir que van a estar en contra de algo establecido por una ley que la misma ciudadanía, incluyendo a los ministros de culto, propusieron, aceptaron, votaron por ellos. Ahora, licenciado, si bien no se habla de sexualidad dentro de las asociaciones religiosas, menos de homosexualidad, y ahí entra otro de los puntos. ¿Qué hacemos con la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo? Esto es casi algo, para algunas iglesias, para algunas denominaciones cristiano-evangélicas, una cuestión no solamente pecaminosa, sino satánica. Sí. Y que hoy se está dando en los contextos modernos. No quiere decir que la modernidad interfiera en la vida de las iglesias, no. El Estado no tiene la capacidad ni la propiedad de invadir el ámbito interno de la administración de las iglesias. El gobierno jamás ha dicho, tu iglesia no puedes llamar obispo, apóstol, pastor a tus dirigentes. Tú
tú llámales como tú quieras. Es tu vida interna y sabes cómo te administras. Por lo tanto, las iglesias no pueden decirle al gobierno, esto no es un matrimonio porque no está entre hombre y mujer, queriendo imponer una cultura bíblica o religiosa o moral que el Estado no tiene por qué adoptar. Así que si le llaman matrimonio, unión entre personas del mismo sexo, convivencia pacífica entre dos entes, pues llámenle como quieran, pero deben tener los mismos derechos, las mismas obligaciones. Así es. Que cualquier unión entre personas de cualquier sexo que sean. Me parece muy moralista y me parece muy cínico, lo voy a decir, que cuando se reúne un grupo de cristianos vayan en una marcha a decir no entre matrimonios, no a la homosexualidad, no, como si el gobierno estuviera no solamente tolerando la actividad o diferencia sexual, sino promoviendo. Yo creo que nunca he escuchado una marcha en donde se promueva la heterosexualidad. Suena muy disparatado. Tampoco hay una donde se promueva la homosexualidad. Claro. Cada quien tiene definida su preferencia o su gusto sexual, así que no tengan miedo, no es algo que sea contagioso, es solamente una decisión, así que si deciden vivir en pareja y se casan, solamente un 6% de las parejas que se casan, que contraen matrimonio entre personas del mismo sexo, solamente un 6% quieren adoptar un niño. Las demás, la gran mayoría, no les interesa ni siquiera casarse, ni siquiera hacer pública su decisión de sexualidad, su vida sexual, porque saben que vivimos en una sociedad muy poco tolerante. Sí, muy moralista, muy moralista. Fíjate nada más, porque además de todo el tema de hablar, no ya no tanto del matrimonio de parejas del mismo sexo, sino hablar de la adopción entre parejas del mismo sexo. Es un tema importante que ahorita, regresando de este corte comercial, no se vayan, es de segunditos, regresamos rapidísimo, no se vayan porque vamos a platicar ahora. Son violatorios de derechos humanos, el no permitirles que contraigan matrimonio, violatorio de derechos humanos, el no permitirle a las personas o parejas del mismo sexo adopten. Ahorita regresamos. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Buenas tardes amigos de Innovando Medios, hoy hablaremos de la Guardia Nacional. Este controversial tema que tiene al país dividido, uno por una parte con un miedo, que llegaremos a una dictadura. Cheese Challenge. Tirar el queso en la cara del bebé indigna a miles de usuarios. ¿Serías capaz de lanzar algún alimento sobre la cara de tu bebé? A simple vista suena difícil de hacer, pero en realidad no lo es. Cheese Challenge es el nuevo reto que se ha puesto de moda entre varios padres de familia. Este nuevo viral tiene el propósito de ganar likes en las redes sociales de la persona que hace la publicación. Este reto se inició hace unos días, luego de que un joven subiera un video en su cuenta de Twitter, en donde se puede ver cuando le tiraba una lámina de queso al rostro de su pequeño hermano. He queseado a mi hermano, escribió en su tweet. A partir de ese instante, miles de seguidores crearon sus hashtags Cheese Challenge, compartiendo videos realizando la misma acción. Este acto ha generado muchas críticas para las personas que lo realizan, así como también hay un grupo de cibernautas que le encuentran lo divertido. Entre los comentarios que se pueden leer, se ha denominado este acto como un maltrato infantil. Si este video te gustó, no olvides darle like a nuestras redes sociales, comenta y comparte con tus amigos para seguir creciendo.
Recuerda que somos Innovando Medios y cambiamos la forma de ver el mundo. Regresamos, amigos, con un tema interesante y estábamos platicando aquí ese tema de los retos que hoy, que el reto del queso y el reto del, comentaba Oscar, de bañarse con agua hirviendo y una serie de cuestiones jóvenes que pueden ser aprobadas o desaprobadas por la sociedad. El aborto puede ser aprobado o desaprobado por la sociedad. El matrimonio en parejas del mismo sexo puede ser aprobado o desaprobado por la sociedad. La adopción entre parejas del mismo sexo es aprobado o desaprobado por la sociedad, pero además habría que platicar con nuestros legisladores y ver esa temática. Hay gente, Oscar, y en el ámbito en el que comentábamos, moralista, que dice la gente, ¿por qué van a adoptar? Y entonces, al final del día, seres humanos, y dicen, estás violentando mis derechos humanos. Yo tengo, para empezar, si mi preferencia sexual, yo defino lo que puedo hacer con mi sexo y la ley lo regula. Tengo la libertad sexual. Bien, pues entonces yo decido tener una pareja del mismo sexo. ¿Cierto? Ahora, ahí y en esta sociedad en la que hoy actualmente vivimos, ¿qué tan interesante es o qué tan importante es para ti que estás allá, para nosotros que estamos acá, y tendremos un punto de vista diferente, algo que debiéramos transigir y ver? Es interesante. ¿Cabe o no cabe? Primero, dice uno de nuestros amigos que nos están viendo que debería de haber castigo para las personas embarazadas, para las personas niñas o mujeres embarazadas y que abortan. Que si no hay sanciones, entonces no se podrá lograr un control prenatal. En fin, son las opiniones de todos y cada uno. Reitero, habrá quienes estén de acuerdo con nosotros, habrá quienes no, y como siempre lo hemos dicho, somos responsables de nuestros comentarios. Y entonces la pregunta es, parejas del mismo sexo, ¿pueden casarse? ¿Sí o no? Sí, legalmente es un bien, es una prestación, es un derecho que la Constitución mexicana y las garantías individuales y los tratados que ha hecho nuestro país con múltiples países nos hacen partícipes de esto ante el Estado, ante la autoridad civil. Que algunas iglesias estén en contra, pero no proponen nada, pero no hay una... bueno, estoy en contra de esto, pero esta es mi postura y mi propuesta, y es no porque no, es que la Biblia dice. Eso ya es una cuestión, una postura muy radical, muy fanática, en donde no hay una, bueno, yo quiero esto para mi sociedad, sino solamente es el no por el no. Aquí ya nos lleva a una cuestión que el Estado ha visto, que los diferentes gobernadores han visto, y que nos lleva a una situación ya de índole penal, licenciado. ¿Por qué? Le voy a platicar un caso. Esto se llama terapias de reconversión. Y entonces llega una pareja con su hija de 13 años y le dice a la pastora, una pastora muy famosa, oiga, cúrela porque ya se nos declaró, ya se salió del closet y dice que es lesbiana y le gustan las mujeres y que... Entonces la pastora, perfecto, dejen su ofrenda de 600 pesos, porque eso cuesta la consulta, y entonces voy a empezar a... no es consulta, es ofrenda. Entonces empieza la consulta, la plática,
Obviamente la pobre niña se siente toda intimidada ante una psicóloga que es pastora además, que es una líder, que todos los días la ve hablando ahí frente al público y que tiene una vida pues excelente y de gran moralidad. Y sucede que entonces la pastora le dice, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La niña empieza a explicar qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que ha visto, qué es lo que ha leído. No tiene ninguna confusión, le dice, yo desde los 6 años sé que me gustan las chicas, y ya escogí yo, ya estoy así desde el nacimiento. Entonces ya, termina la sesión, llegan los papás, ¿qué pasó? Pues mire, su hija tiene 6 demonios, yo cobro 1,300 por cada sesión, es decir, va a venir 6 ocasiones para que quede libre de este demonio que es la homosexualidad, la rebeldía, el abandono. Son 6 demonios distintos, 1,300 por cada uno, más los 600 de cada consulta, y entonces al final le entregan a una niña más confundida, más atemorizada y con la misma preferencia sexual. Pero mientras ya le extrajeron a la familia un dinero. No sucede así en todas las asociaciones religiosas. 10,000 y fracción de pesos. Pero esto lo vio ya con mucho recelo y con mucha atención la autoridad y dijo, a ver, también hay retiros espirituales en donde les hacen vomitar su homosexualidad a chicos, en donde los llevan a un campamento donde supuestamente les van a quitar esa homosexualidad. Y perdóname, Oscar, me quedé pensando. No vamos a entrarle ahorita a las cuestiones de si cobran, no cobran y cuánto cobran. Ya cada quien juzgará esta temática. Pero, y sin embargo, ¿cómo puedes ir guiando esta temática? Porque habría que preguntar. Y por ahí un buen amigo hizo esta pregunta y yo diría, y la tomo y la dejo ahí en la mesa. ¿Nacen, se hacen o los hacen? Ese es un gran reto que tenemos por delante. Yo creo, a muy título personal, que algunos nacen, otros se hacen, otros deciden, otros experimentan, otros están confundidos, pero al fin y al cabo todos tienen los mismos derechos. Claro. Pagan los mismos impuestos. Pueden creer en lo que se les dé la gana, pueden creer en que mañana vamos a morir todos, en los ovnis, pueden creer en que el sacerdote perdona pecados, en que el pastor hace su oración y se libera, pueden creer en lo que quieran. Claro. Pero estarlos hostigando, violando su personalidad para que cambien a la manera en que todos los demás supuestamente son, eso es violentar en grado máximo a una persona. Sí. Porque si los pastores se pusieran, aquellos que marchan en contra de la homosexualidad y todo, se pusieran del lado de estas personas, es tanto como estarlos hostigando para que los pastores o las pastoras se vuelvan homosexuales o lesbianas. Sí, me llama la atención el tema de te llevan a un retiro, a un campamento y te hacen vomitar a ese demonio que traes dentro. En bolsas de papel, y aparte eso cuesta, porque el retiro no es gratuito. Claro. Entonces cuesta la asesoría, cuestan las terapias, y al final resulta que es una charlatanería. Y eso es en lo que se está enfocando. Aquellos ministros de culto que son serios y que tienen una preparación y que dan un acompañamiento profesional, ellos no tienen por qué tener temor de este tipo de leyes porque cumplen una función social en su iglesia, en su familia, en su colonia, al servicio de la sociedad. Ellos no tienen por qué estar temerosos de que les vayan a meter a la cárcel o de que les van a clausurar su asociación civil, claro, o que se van a meter a su templo a detenerlos. No. Van contra esta serie de charlatanes que les dicen, aquí hay un té y si te lo tomas vas a empezar a ver cuestiones diferentes en tu sexualidad. Y compran sus cuestiones ahí en el mercado X, las hierbas, les hacen el brebaje, recitan 2 o 3 oraciones, se ponen a rezar durante la noche y sucede que no cambian. Pero también hay otro fenómeno que está muy escondido y que yo quiero poner en la mesa también. Hay ministros de culto que son heterosexuales, bisexuales, transexuales y homosexuales. Y entonces, ¿por qué se oponen
a todo este cambio y experimentación que va viviendo la gente. Digo, finalmente, tú eres titular de tu ámbito sexual. ¿Y por qué, si tú eres así, por qué pretendes que la gente venga y cambie? Y hay otra situación, que las iglesias, o la mayoría de las iglesias, piensan que la familia que únicamente debe existir en México es papá, mamá e hijos. Claro. Eso sería lo ideal. Pero hacen a un lado las siguientes estadísticas, que no todas las familias en México cumplen ese requisito de ser mamá, papá e hijos. No, hay niños que viven con sus abuelos. Claro. Hay abuelos que viven con sus hijos y no tienen nietos, porque la misma pareja decidió, yo no quiero tener hijos. Y entonces, Oscar, con todo esto que estamos platicando, ¿por qué las iglesias o las asociaciones religiosas tienen que oponerse a estas nuevas leyes? Yo creo que es parte de su función dentro de una sociedad en donde los valores están totalmente resquebrajados, están totalmente olvidados. Y es su función. Pero no lo han sabido también exponer ante la sociedad, no lo han sabido trasladar al ámbito gubernamental y se han encerrado en sus nichos de fe a estar predicándose adentro: los homosexuales son demoníacos, las drogas y su despenalización va a causar disfunción dentro de nuestra sociedad, el aborto no se debe permitir, la cuestión de las terapias deben prevalecer, como si fuera tan fácil decirle a una persona, a partir de mañana dejas de tomar, dejas de ingerir alcohol. Una persona que es dipsómana, de la noche a la mañana no va a cambiar. Son casos muy contados y las iglesias piensan que tienen la llave mágica para hacer que esta sociedad cambie de un momento a otro. Y bueno, finalmente habrá iglesias que no se opongan, Oscar, y habrá algunas que sean progresivas y que digan, sí le entro. Es correcto. ¿Cómo está ese tema? Digo, porque habrá quienes no se opongan y habrá quienes sí le entren. ¿Y ellas cómo lo van a manejar? En todas las congregaciones de fe hay extremos. Los más radicales, los más progresistas. Los más puritanos y los, diría mi amigo, y los fifís. Entonces, para llegar a un punto en donde haya libertad de expresión, el ministro de culto ahí puede fungir como un facilitador. A ver, sentémonos. Claro. Vamos a hacer una declaración, pero vamos a ver lo que sucede en nuestra iglesia. No es capaz de decir, porque no estaría bien, levanten la mano, ¿cuántos son homosexuales? Y entonces habrá quien decididamente diga yo y sale del closet, pero habrá otros que no les interesa. ¿Por qué? Porque saben que vivimos en una comunidad, en una sociedad sumamente Machista, todavía. y radical Sí, e intolerante. bastante. Entonces, no les interesa salir del closet y vivirán allí, dentro de, haciéndose pasar como gente normal. ¿Y por qué no te has casado? Dios no me ha dicho todavía con quién, pero tiene amoríos con hombres y mujeres por fuera. ¿Será que Dios te diga, Oscar, con quién te vas a casar? Ah, caray, ¿O será que llega Cupido y ¡pah!, te flechó? en algunas ocasiones sí he escuchado a alguien que dice, Dios me dijo que me tenía que casar con fulana. Digo, nada más que es esposa del pastor, no le hace. Y entonces ya como que dicen, entonces creo que estoy orando mal. Pero también entra el asunto de la doble vida dentro de la iglesia. Hay pastores que son dipsómanos, hay pastores que necesitan una atención psicológica integral. No digo que todos. Claro. Vivimos en una sociedad plural, en una sociedad donde tenemos libertad de expresión, pero al parecer dentro de los nichos religiosos todavía existe ese trauma de
de salirse de las barreras bíblicas y decir, sí soy cristiano, pero también soy ciudadano de la República. Y pasando a ese tema, cristiano, católico, mormón, evangélico, lo que tú me digas, al final del día eres ciudadano. Y entonces habría que preguntar, ¿habrá iglesias que tengan alguna preferencia política? Ahorita que regresemos de este corte, tú me dices si hay alguna iglesia o algún pastor que se inclinen hacia algún partido o hay así esa preferencia política en donde lleven a sus feligreses o agremiados a apoyar ese partido político. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. No se vayan, por favor. Fíjense nada más, partidos políticos, iglesias, cambios, sociedad, moral, todas las temáticas que estamos abarcando. Preferencias sexuales. Habría que preguntarle a José Miguel, que anda por aquí, José Miguel Debo del Hombre 360. José Miguel Debo, ¿qué opinas de la preferencia sexual? Pues que es muy respetable y que pues al final hay que aceptarnos como somos y poder convivir pues en igualdad, ¿no? Y que cada quien sabe qué hace con su cuerpo, qué es lo que siente y pues creo que todo es respetable. Amigos, dice José Miguel que cada quien hace con su cuerpo lo que quiere y siente lo que quiere. Eso es lo que nos acaba de decir Óscar. Tenemos los mismos derechos a decidir que cualquier ciudadano de la República. Y hablando de la República, ¿qué pasa entre iglesias, cultos religiosos y la política? Aquí es muy interesante porque algunos partidos, por ejemplo el PRD, Morena, estos dos principalmente tienen su secretaría de asuntos sexuales, y casi siempre las encabeza una persona que es homosexual. El PES no. El Partido Encuentro Social tuvo su origen con una persona que supuestamente era un líder cristiano evangélico. ¿Sí? Jamás permitiría que dentro de su partido existiera la diversidad sexual, así se llama, Secretaría de la Diversidad Sexual. Jamás, porque ellos marcharon en contra de que hubiera personas que se casaran y que fueran del mismo sexo, están en contra de que se despenalice el uso de la marihuana, están en contra de la despenalización del aborto, están en contra de que se sancione a los ministros de culto que dicen y pueden cambiar de sexo a una persona de un lugar a otro, están en contra de todo eso, es decir, su visión tanto religiosa como social es el puritanismo. Pero dentro de eso no es que sean todos radicales, hay un ala que dicen nosotros somos homosexuales y pues estamos en un lugar donde no hay libertad de expresión. Así sucede también en muchas iglesias, en donde no hay vamos a proponer. La iglesia metodista en Estados Unidos acaba de tener un cisma precisamente por este tema de
vamos a permitir que los ministros de culto que ya se declararon homosexuales y lesbianas, incluso tienen obispos, vamos a permitir que ellos continúen oficiando cultos, vamos a permitir que ellos casen, u otros ministros de culto casen a personas del mismo sexo, y entonces se dividió el asunto. E iglesias de otros países estuvieron al tanto, entre ellas México, y dijeron, qué bueno que ganó el ala tradicional. No permitieron que los ministros de culto oficiaran, y es un asunto de debate, mientras que en otras iglesias donde la verticalidad, como la Iglesia Católica, es sumamente marcada, ahí se hace lo que el que está hasta arriba dice. Así es. Y entonces no hay discusión del tema. Hay pequeños brotes de rebeldía, pero se acallan con la decisión pontificia. Así también hay dentro de las iglesias cristianas evangélicas una tradición vertical, en donde solamente una persona o dos toman decisiones. Pero hay iglesias que tienen mucha capacidad económica y no son capaces de decir, bueno, para la situación de que no las parejas entre personas del mismo sexo adopten, pues nosotros como congregación vamos a adoptar niños para sacarlas de esa posible problemática, porque creen, de verdad lo creen, licenciado, que todas las personas homosexuales tienen una tendencia a la violación, a la pederastia, a disfunciones y trastornos de la sexualidad, lo cual no es verdad. Claro. Hay más disfunciones dentro de la heterosexualidad que dentro de la homosexualidad. Ahí tenemos el caso de violó a su papá, mató a su hermano, violó a su abuelita. De eso tenemos todos los días. Sí, y hombre. no son homosexuales, son heterosexuales, igual que los ministros de culto que se dicen de esa tendencia, de esa línea. Fíjense, tan interesante, ¿no? Y la misma Constitución en nuestro país prohíbe que las iglesias se opongan a las leyes en México. Y sin embargo, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esa temática? Si la ley les prohíbe manifestarse en contra de las leyes, ¿por qué muchos sí lo hacen? Fíjese que hay una situación que yo he visto y he contemplado, y por eso también pongo en la mesa que se discuta y se renueve y se modifique la ley de asociaciones y culto público, que tiene más de 20 años que está obsoleta. Wow. Entonces, cuando una asociación religiosa da de alta a personas haciéndolas ministros de culto, ya los convirtieron en ciudadanos de segunda. No pueden manifestarse políticamente a favor o en contra de un candidato de un partido, no pueden asistir a reuniones políticas, no pueden oponerse a las leyes que dicta el Estado. Es decir, están en un segundo plano que usted y que yo. Así que siempre mi recomendación para quienes van a constituir una AR, una asociación religiosa, es tengan mucho cuidado con quién van a dar de alta como ministro de culto, porque los van a hacer ciudadanos de segunda. ¿Y las asociaciones religiosas tendrán alguna propuesta que pueda ser valorada respecto de las disposiciones de las nuevas leyes? Yo creo que si se autoriza esta situación de la despenalización del aborto, la temática, la censura en cuanto al tema de sexualidad, no va a ser ni mejor ni peor, va a seguir igual. Los ministros de culto ocultando que este tipo de situaciones se den dentro de sus congregaciones, nunca hablando sobre el tema de la sexualidad, dando cursos por los mismos pastores o los mismos congregantes que no tienen una preparación, la mayoría de ellos no tienen una preparación para exponer un tema, nunca invitando a una mesa plural, nunca invitando a exponer, sino siempre a recibir, y a recibir, nunca invitando al debate, al diálogo, a la controversia. Va a seguir en la misma tesitura. Si se autoriza, si se despenaliza el uso de la marihuana a nivel nacional con usos lúdicos, jamás hay temas en los que los pastores, los ministros de culto prevengan a sus feligreses niños desde los 9 años, adolescentes, jóvenes, adultos,
matrimonios, porque en los matrimonios es donde se da la complicidad también de que tú tomas, yo fumo, los dos nos ponemos muy jarras y ya. Felices y contentos. Es su libertad también, pero las Claro. iglesias no lo atienden y lo ocultan y dicen, esto no sucede dentro de mis congregaciones. Sí hay algunos ministros de culto que tienen mucha preparación y que hay controversias y que hay algunos esporádicos seminarios, talleres, cursos en donde se debate esto para que mientras más información haya dentro de las congregaciones se tomen mejores decisiones. Sí los hay, son muy pocos, son contadas las iglesias que hacen esto, sobre Pero todo sí lo hay. las del ala histórica, pero las nuevas no, parece ser que tienen ya un bozal espiritual, una ceguera bíblica en el asunto de la verdad nos hará libres. Me quedo con esas palabras, bozal espiritual y ceguera bíblica. Interesante tema para que en otro programa podamos seguir avanzando toda esta temática, amigos. Quisiéramos que el tiempo fuera mucho más amplio, pero no nos permiten seguir así. Pero fíjense que es interesante y bueno, como dice Óscar, ¿por qué no, Óscar? Vamos a organizar un taller aquí donde podamos de alguna manera, innovando medios con la ley en la mano oficial, podamos apoyar a toda esta gente que quiera ser partícipe de un taller que organicemos y preparemos propiamente para ustedes que son ministros o dirigentes, pastores, qué sé yo, de algún culto religioso. Puedas acudir a Innovando Medios. Aquí nos comprometemos con Óscar a preparar ese taller y en breve te vamos a anunciar por estos canales que estará este taller, que no tendrá ningún costo para ti, para que veas todo lo que puedes hacer, cómo te puedes constituir, como asociación religiosa y demás, cuáles son los alcances, y ya lo dijiste tú, los derechos y las obligaciones de asociación religiosa y hasta dónde puedes llegar y en dónde te debes de detener. Así es, licenciado, y bueno, pues muchas gracias por el espacio, por la libertad que tenemos para poder poner temas en la mesa y discutirlos. Claro que sí. Bien, amigos de Con la Ley en la Mano Oficial, ha sido un excelente programa. No me quiero ir sin antes saludar a los que se conectaron. Venga, y a ti que vas a ver el programa más adelante, si te agradó, dale like, compártelo, ayúdanos, y si tienes un tema de preferencia, si tienes algo que platicarnos, una historia que contar, si tienes alguna problemática, vente acá a las instalaciones de Innovando Medios y aquí te vamos a atender. Hola Jessica Martínez, saludos. Dana Eva, saludos. Sergio, saludos. José Miguel de Boca ya llegó, saludos. Natalia, saludos. Nancy Zamorategui, qué milagro, Nancy, saludos. Bien, Sergio y Jorge que se había conectado. Y Aida Estrada, muchas gracias a todos, buenas tardes, el mejor de los provechos, excelente tarde y un excelente y grandioso fin de semana que mañana empieza. Así es. Y, por sobre todo, mujeres, Semana Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, felicidades a ustedes, mujeres empoderadas, mujeres que están en su casa, ustedes, a ti que eres mujer, muchas felicidades y un abrazo fuerte y fraterno para ti que eres capaz de lograr que ese hombre que está contigo, o bien, vamos a decirlo así, que tu pareja que está contigo, Exacto. crezca. Te damos las gracias. ¿Un mensaje que les quieras dar? A los juzgadores, hoy es su día, felicidades. Feliz día del juzgador aquí en México. Señores jueces, con la ley en la mano, que tengan una excelente tarde y felicidades. Cheese Challenge. Tirar el queso en la cara del bebé indigna a miles de usuarios. ¿Serías capaz de lanzar algún alimento sobre la cara de tu bebé? A simple vista suena difícil de hacer, pero en realidad no lo es. Cheese Challenge es el nuevo reto que se ha puesto de moda entre varios padres de familia. Este nuevo viral tiene el propósito de ganar likes en las redes sociales de la persona que hace la publicación. Este reto se inició hace unos días, luego de que un joven subiera un video en su cuenta de Twitter, en donde se puede ver cuando le tiraba una lámina de queso al rostro de su pequeño hermano. He queseado a mi hermano, escribió en su tweet. A partir de ese instante, miles de seguidores crearon sus hashtags Cheese Challenge
compartiendo videos realizando la misma acción. Este acto ha generado muchas críticas para las personas que lo realizan, así como también hay un grupo de cibernautas que le encuentran lo divertido. Entre los comentarios que se pueden leer, se ha denominado este acto como un maltrato infantil. Si este video te gustó, no olvides darle like a nuestras redes sociales, comenta y comparte con tus amigos para seguir creciendo. Recuerda que somos Innovando Medios y cambiamos la forma de ver el mundo.